Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de números complejos. En este caso vamos a estudiar y vamos a aprender cómo resolver el cubo de un número complejo. Cuando hablamos del cubo de un número complejo significa que el número complejo está elevado al exponente 3. Bueno, ¿qué vamos a necesitar saber para esto? Primero, tenemos que reconocer que al ser un número complejo en forma binómica y está elevado al cubo, fíjense, binomio, cubo, significa que vamos a trabajar con el cubo de un binomio, que es una fórmula similar a, se trabaja más o menos de la misma forma que cuando vimos en la clase anterior el cuadrado de un número complejo. A más b al cubo es un producto notable que está definido con la siguiente fórmula, una fórmula que seguramente ustedes ya conocen, y dice lo siguiente: el cubo del primer término más el triple del cuadrado del primer término por el segundo más el triple del primer término por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término. Básicamente eso es la fórmula. Bien, estos dos 3 que están aquí son constantes en las fórmulas, van a aparecer siempre. Y después, ahí ve, lo vamos a tener que ir reemplazando de la misma forma que hicimos en cuadrado de un número complejo. Es decir, la parte real la vamos a tomar como A y la parte imaginaria, con la I, con la unidad imaginaria incluida, va a ser nuestro B, que lo vamos a reemplazar en la fórmula. Además de eso, necesitamos recordar lo siguiente, que I cuadrado era equivalente a menos 1, que esta ya la hemos usado muchas veces, y en este caso particular de los números complejos elevados al cubo, tenemos que también reconocer esta equivalencia, que la unidad imaginaria elevado al cubo es igual a menos i. Fíjense, i al cubo igual a menos i. Esta equivalencia se comporta de la siguiente forma. Cuando tengamos i al cubo, vamos a reemplazarlo por menos i. ¿Esto qué quiere decir? Que el número que tengamos va a cambiar de signo, pero va a mantenerse imaginario, va a quedar con la unidad imaginaria. En cambio, en el i cuadrado, ¿qué pasaba? Se cambiaba el signo, pero pasaba a ser un número real. Esa es la diferencia que ahora cuando empecemos a resolver este primer ejemplo, lo vamos a explicar más detenidamente. Pero bueno, básicamente se trabaja de la misma forma que en cuadrado de un número complejo. Tenemos que prestar mucha atención a esta parte de la fórmula, que es con la que vamos a trabajar. ¿Bien? Es con lo que tenemos que ir reemplazando. Así que a más b al cubo sería nuestro número complejo en este caso. Sería 3 más 2i al cubo. Entonces esto va a ser equivalente a toda esta expresión. Es decir, vamos a desarrollar este binomio al cubo. Siguiendo la fórmula dice lo siguiente: a al cubo, es decir, 3, el primer término que es 3, elevado al cubo, más 3 por a cuadrado por b. 3 es una constante por a al cuadrado, es decir, por 3 al cuadrado por b, que es 2i. Más, fíjense que ahora es 3 por a por b cuadrado. 3, que es una constante, por a, que vale 3 también, por b al cuadrado, es decir, por 2i al cuadrado. Más b al cubo, es decir, el último término elevado al cubo, más, abro paréntesis, 2i al cubo. Listo, hemos reemplazado, es cuestión de empezar a operar aritméticamente. Vamos a empezar resolviendo primero las potencias, luego las multiplicaciones y al último la suma y las restas, siempre respetando las prioridades de las operaciones. Vamos al primer término. 3 al cubo, 3 por 3 por 3, eso es 27. Vamos al segundo término, como tenemos una potencia, la vamos a resolver primero. Entonces nos queda más 3 por 3 al cuadrado es 9, por 2i. Vamos al tercer término, más 3 por 3 por 2i al cuadrado. Acá lo que vamos a es distribuir, ¿no? Porque tenemos tanto el número como la parte imaginaria.
Entonces nos quedaría 2 al cuadrado 4. Y al cuadrado, eso es y cuadrado. Más 2i al cubo. Acá también tendremos que distribuir. ¿Bien? Vamos a distribuir acá. Y nos queda 2 al cubo, eso es 8. 2 por 2 por 2, 8. Y al cubo. Continuamos. Bueno, acá podríamos, si quieren, podríamos reemplazar i cuadrado por menos 1. Entonces me quedaría menos 4. Y acá sería i al cubo, reemplazarlo por menos i. Por lo tanto, esto nos va a cambiar de signo, nos va a quedar menos 8i. Pero para no confundirnos, vamos a hacer un paso más, bien, para que no quede ningún tipo de dudas. Acá el primer término nos quedaría 27. Vamos al segundo término, vamos a ir resolviendo lo que podamos resolver. 3 por 9 por 2i. Como son todos los signos positivos, no tenemos problema de signo, nos queda positivo. 3 por 9, 27, por 2, 54. Y vamos acá al último, nos quedaría más, fíjense, 3 por 3, 9 por 4, 36, i cuadrado. Pero ¿qué pasa? I cuadrado sabemos que vale menos 1. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de poner i cuadrado, lo voy a reemplazar por menos 1, que es lo que vale. Entonces, 36 por menos 1. Más 8i al cubo. Ponemos 8 por, y en vez de poner i al cubo, voy a poner menos i, que es su equivalente. ¿Bien? Entonces, esto lo hago teniendo en cuenta estas equivalencias que ya conocemos de clases anteriores. Dicho sea ahora, sí vamos a empezar a terminar de eliminar esos paréntesis que nos quedaron. Entonces tenemos 27 más 54i, más por menos es menos, 36 por 1 es 36, real. Y el último término es más por menos, menos, 8 por i sería 8i. Como último paso vamos a resolver, vamos a sumar. Sumamos partes reales por un lado, partes imaginarias por otro. Entonces vamos a tener 27 menos 36, que eso nos da menos 9, real. Y con la parte imaginaria tenemos 54 menos 54i menos 8i. Que eso nos da positivo, porque es más grande el 54. Y si le restamos, nos queda 46i. Y esta va a ser la respuesta final de elevar al cubo este número complejo 3 más 2i. Vamos ahora con un segundo ejemplo. Bien, intenten resolver, si es posible, pausen el video e intenten resolver el cubo de este número complejo 5 menos 2i. Pónganle pausa y, bueno, vemos si coinciden las respuestas. Si no, yo lo voy a explicar, esta vez voy a ir un poquito más rápido porque la explicación estuvo en el ejercicio anterior. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es esto, es identifico que la parte real va a ser, lo vamos a reemplazar por el a de la fórmula de cubo de un binomio y en este caso menos 2i lo vamos a reemplazar por b. Dicho esto, tendríamos que reemplazar en la fórmula de cubo de un binomio. Simplemente tenemos que tener en cuenta después que i cuadrado equivale a menos 1 y que i al cubo vale menos i. Así que vamos a empezar a resolver. A al cubo sería 5 al cubo. Ponemos entre paréntesis 5 al cubo más 3 por a cuadrado por b. Esto sería 3 por a al cuadrado, es decir, por 5 al cuadrado por b, que es menos 2i. Vamos al tercer término, más 3 por a, es decir, 3 por a que vale 5 por b al cuadrado, que es por, entre paréntesis, menos 2i al cuadrado
más b al cubo más, y entre paréntesis ponemos menos 2i al cubo. Empezamos a resolver. Una vez que hemos reemplazado, empezamos a resolver siempre priorizando primero las potencias, luego las multiplicaciones y al último las sumas y restas. Empezamos. 5 al cubo, 125, más, vamos al segundo término, resuelvo primero la potencia, lo demás lo dejo como está. Nos queda 3 por 5 al cuadrado es 25 por menos 2i, más, vamos al tercer término, nos queda 3 por 5 por. Acá tengo que distribuir menos 2 al cuadrado y después i al cuadrado. ¿Ven? Entonces, menos 2 al cuadrado, eso va a ser 4 positivo, porque es exponente par. Entonces me queda 4 i al cuadrado. Vamos al último término. Tendríamos más, y acá también vamos a distribuir, fíjense, menos 2 al cubo y después i al cubo. En este caso, como el exponente es impar, porque es 3, y la base es negativa, que es menos 2, el resultado de eso queda negativo. Entonces, el resultado va a ser menos 2 al cubo, eso da menos 8, i al cubo. Avanzamos. 125 ya quedó listo. Vamos al segundo término. Más 3 por 25 por menos 2i. Si aplico la ley de signos, más por más es más por menos menos. 3 por 25 es 75, por 2, 150. Entonces nos queda 150i. Acá, si quieren, ya podemos, i cuadrado vale menos 1, entonces ¿qué hacía el i cuadrado? Esto se cancela, pero el 4 me quedaba negativo. ¿Bien? Entonces, si le aplico la ley de signos acá, va a ser más por más es más por menos, menos. 3 por 5, 15, por 4, 60. 60 real, ¿no? Porque el i cuadrado cambiaba de signo, pero me quedaba real. En cambio, si vamos al último término, que es menos 8i cubo, el i cubo vale menos i. Entonces, ¿qué hace eso? Me cambia de signo, por lo tanto el menos 8 pasa a ser más 8, pero se mantiene imaginario. Entonces lo que yo podría hacer acá es tacho el exponente para que vean que me queda más 8i. Entonces, acá el resultado me va a quedar más 8i. Por último, tengo que resolver esto. Sumaré la parte real por un lado, que tenemos 125 menos 60, eso da 65. Y por otro lado, la parte imaginaria, que es menos 150 más 8, que esto nos da menos 142i. Y esto sería así ahora el resultado de este ejercicio. Espero que haya quedado todo claro y se haya entendido.